A continuación vamos a ver cómo desde App Inventor podemos hacer una lectura de registros en formato JSON a una base de datos en MySQL. Básicamente lo que queremos es hacer una consulta, una lectura hacia la base de datos que está en MySQL, traernos los registros en formato JSON, como lo estamos viendo en la pantalla. ¿Qué necesitamos para lograr dicho objetivo? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra base de datos en MySQL debe estar disponible para el acceso remoto. No importa que esta base de datos de MySQL esté en un servidor local, sencillamente en nuestro computador, o la base de datos se encuentre en un hosting, en un dominio, en la internet. De una u otra forma debemos tener entonces acceso a la base de datos. Por lo tanto, existen una serie de consideraciones a tomar en cuenta en relación a nuestro servidor local. Si estamos hablando de Apache y MySQL, debemos dar los permisos necesarios para lograr dicho objetivo. ¿Cómo lo logramos? Muy sencillo, nos vamos por el lado de Apache y trabajamos el archivo que estamos señalando. Y si estamos hablando de MySQL, entonces debemos sencillamente trabajar el archivo .ini. Bien, dicho esto, veamos qué consideraciones adicionales debo tomar en cuenta. Para poder hacer una lectura, una actualización, una modificación de registros en una base de datos de MySQL, necesitamos de un lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje es PHP. Y con él estamos construyendo entonces una API, es decir, un entorno que me permita a mí administrar la lectura, la modificación y la eliminación de registros. En nuestro caso en particular estamos utilizando una API desarrollada llamada listados.php, donde debe estar ubicada nuestra lista de programas PHP. Si estamos hablando de Xampp, sabemos de antemano de que esa lista debe estar ubicada en el directorio htdoc de Xampp. En ese lugar debemos colocar entonces nuestra API. Primer aspecto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, si yo quiero accesar a una base de datos en MySQL, yo necesito utilizar entonces una API desarrollada entre otros lenguajes en PHP. Dejar ese archivo PHP ubicado en el área pública de nuestro servidor web para que pueda ser accesado. Y en nuestro caso se llama listado PHP. Bien. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver cuál es la base de datos que estamos consultando. Específicamente estamos consultando la base de datos
ASAREX. Y la tabla que vamos a consultar se llama, en este caso, productos. Bien. De la tabla productos nos interesa saber el tipo de producto y la descripción del producto. Estos dos campos, tipo y descripción. Si nosotros hacemos uso de un aplicativo, vamos a cerrar esta alternativa, vámonos por esta. Si nosotros consultamos la lista de productos, observamos que arranca desde, cuando es productos tipo comida, arranca desde arepa de dominó y termina en pequeños. Bien, sabemos entonces por dónde comienza y por dónde termina la lista de productos tipo comida. Entonces, si nosotros corremos nuestro aplicativo en App Inventor, yo puedo seleccionar cuál es el tipo de producto, le digo que es de tipo comida y él me trae un JSON. ¿Para qué? Para que yo lo trabaje, bien sea en una lista, bien sea en una descripción, etc. Nuestra API hecha en PHP nos devuelve un JSON para que desde App Inventor la podamos trabajar. Importante en este caso. Debemos tener nuestra dirección IP tanto del servidor como en nuestro celular en la misma red. En la misma red. Nuestro computador tiene la dirección terminada en 161. Por lo tanto, vamos a verificar cuál es la dirección que tenemos entonces en nuestro celular. En nuestro celular tenemos la dirección que termina en 110. Si yo le hago pin a la dirección, vamos a ver, 192.168.0.110. Efectivamente, esa dirección IP está respondiendo. Bien, sabiendo entonces que nuestra dirección IP está respondiendo, ya puedo hacer el acceso a la base de datos. Selecciono cuál es el tipo de producto y me devuelve nuestro JSON. Vamos a ver ahora desde App Inventor cómo se hizo la programación. Básicamente la programación consiste en utilizar el componente web y el componente notify para algunos mensajes, pero básicamente utilizamos el componente web y los combos, los spinners. Tenemos un test. Entonces veamos a nivel de la programación. Repito, nuestro
código fundamental está fundamentado en el componente web. Si vamos al área de bloque, observamos entonces lo siguiente. Lo primero, cuando inicializamos nuestra ventana, le estamos dando el radio y el degradado a nuestro programa. Bien, este radio en las 4 esquinas y el degradado del color azul lo hacemos con estas dos instrucciones. Le estamos diciendo que el tamaño del combo box, o conocido también como un spinner, va a tener un ancho, específicamente un alto de 10. Eso es lo que hacemos en el área de inicializar nuestra ventana. La interacción consiste básicamente en seleccionar el tipo de producto. Por lo tanto, vamos a ver en qué consiste nuestro botón spinner. En el spinner, después que yo he hecho ya la selección, lo primero que hago es colocar en el label, en este label, colocar la selección, si fue bebida o si fue comida. La paso a mayúscula y la muestro en este label. Conservo a 10 puntos el alto de mi spinner y me voy a llenar la lista. Entonces cada vez que yo hago esto, él va, actualiza el label, conserva el tamaño del spinner y va a llenar la lista. Vamos a ver en qué consiste llenar la lista. Aquí tenemos el proceso para llenar la lista. ¿Qué aspectos tomamos en cuenta? Tenemos que armar una URL de tipo GET. Básicamente le estamos diciendo, nuestra URL comienza con HTTP más la dirección y número de puerto de nuestro servidor, dirección y número de puerto, la ruta en donde se encuentra nuestra API. La ruta. Aquí está la ruta en donde se encuentra nuestra API, que no es más que lo que estamos viendo en esta dirección. Bien, HT2 hasta aquí es público, de aquí en adelante es la ruta que hay que darle al programa. Bien, y por supuesto cómo se llama nuestra API, hecha en PHP. Lo acompañamos con el query, con la consulta. Seleccióname el tipo y la descripción de la tabla producto. Y viene ahora el criterio de selección, donde tipo sea igual a lo que se haya seleccionado en nuestro spinner. Si fue comida, si fue bebida. Bien, entonces así vamos creando nuestra ruta URL acompañada con el criterio de búsqueda.
Y una vez que se le haya agregado la selección en el spinner, ordénalo por el campo de descripción de manera ascendente. Esa URL se la aplicamos al componente web y mandamos a ejecutar un procedimiento de tipo GET. Ese procedimiento de tipo GET nos devuelve un contenido en donde capturamos ese contenido. Aquí lo tenemos. Cuando haya llegado, aquí estamos diciendo de que ha finalizado el requerimiento de captura de datos. Una vez que ha terminado, que hemos capturado los datos, en donde está la información. La información se encuentra en la variable contenido como respuesta. Ese contenido como respuesta lo estamos pasando al textbox, que es este que tenemos acá en azul. Le pasamos el contenido, en este caso es un archivo JSON, para poderlo visualizar. Entonces, básicamente en esto consiste nuestro proceso para leer, traernos hacia nuestro aplicativo en App Invento registros de una base de datos MySQL. Saludos cordiales.